contarles, estamos muy honrados de contar hoy con la presentación de Marisa Brailan, sobre todo, y luego Víctor la va a presentar mejor, pero para aquellos que la conocemos, sabemos de su compromiso y de su capacidad educadora, con un accionar clave y permanente. Hemos tenido el privilegio de que nos haya visitado en San Juan y nos ayuda a construir sociedad, combatiendo todo tipo de discriminación y haciendo aportes sustantivos en lo que hace al valor de la diversidad. Por lo cual, desde el Departamento de Capacitación Sarapel de Jason, estamos muy honrados de poder contar hoy con la actividad donde vamos a aprender de Marisa. Víctor, le doy la palabra a usted. Bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Marisa Brailan es abogada por la UBA, especializada en Derecho Internacional Público en el año 1995. Tiene formación pedagógica de la carrera docente en esa facultad. Es profesora invitada de la Facultad de Ciencias de Comunicación, Ciencias Políticas y Sociales de la UBA. Directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. Dirigió el grupo de investigación sobre legislación internacional comparada, negacionismo del Holocausto en Argentina, programa de acreditación institucional de proyectos de investigación en derecho realizado conjuntamente por la DAIA y la UBA. Tiene una diplomatura en migración y protección de refugiados de la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene una diplomatura en discriminación y derecho a la igualdad, también de la Facultad de Derecho de la UBA. Docente invitada didáctica especial del Derecho, profesorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UBA. Y está haciendo un posgrado de actualización de género y derecho también en la Facultad de Derecho de la UBA. Debo decir, en el curso anual de Holocausto que hiciéramos hace unos años con la Universidad Católica de Cuyo, tuvimos el placer de contar con la doctora Brailan como expositora en una de las clases y siempre dispuesta a sus aportes y conocimientos cuando les son requeridos. Por último, y aunque lo que diga seguro que va a ser motivo de chanza por parte del doctor Ciele, porque lo conozco, yo a Marisa Brailan la quiero, porque es una persona muy dulce, respetuosa, cariñosa y muy trabajadora, siempre dispuesta a ayudar, por eso mi admiración, y siempre ha sido así desde hace casi 25 años en que la conozco. Con todos ustedes, Marisa Brailan. Y un beso grande. Bueno, me vas a hacer llorar, Víctor, y tengo que controlar la situación. Bueno, para mí también un placer. También para mí sos un amigo. Cuento porque me dio el pie. La última vez que estuve en San Juan, Víctor me súper contuvo como un papá, porque me avisaron que mi mamá estaba muy mal internada, yo todavía no podía volver, y fue inolvidable esa cena que compartimos y cómo me contuvo. No había mucho para hacer, pero la contención es fundamental, así que bueno, son en esos momentos que uno conoce de verdad al otro. Así que bueno, de vuelta, gracias, Víctor. Gracias por tu presentación, espero alcanzar las expectativas. Lo que quería saber antes de arrancar es cómo vamos a repartir los tiempos, porque a mí me gustaría dejar un espacio a preguntas. Así que bueno, díganme ustedes si les parece que expongo todo de corrido para que no haya interrupciones y yo tampoco me distraiga en el hilo, y después dejamos un espacio al final para preguntas o reflexiones. Díganme ustedes cuál es el tiempo límite y cómo les parece repartirlo. Estamos pensando en una hora completa y tomamos unos 45 minutos y dejar 15 para preguntas. Perfecto. Entonces son justo 7 menos cuarto. Estaría hasta las 7:30 aprox y después dejamos un ratito para preguntas. ¿Les parece? Ok. Buenísimo. Bueno, voy a intentar en estos cortos 45 minutos
presentar dos temáticas que por supuesto están absolutamente interrelacionadas, pero que en sí misma cada una de estas investigaciones darían para grandes profundizaciones, libros, conferencias, pero quiero compartir con ustedes algunos de los datos claves, sobre todo de estadística. Es un poquito aburrido quizás al principio, pero la idea es que se vayan haciendo una idea de lo que es diagnosticar constantemente un estado de situación. Si ustedes piensen que el informe anual sobre antisemitismo lo venimos haciendo ininterrumpidamente desde el año 98, y entonces es una constante en nuestra dinámica institucional estar registrando todos los días, las 24 horas, hechos antisemitas, ¿sí? Ocurran o no, bueno, esa es otra discusión, pero el dato duro que nosotros manejamos de hace tanto tiempo tiene un valor en sí mismo, porque nos permite comparar, advertir situaciones, sacarle una foto a la sociedad de cómo se comporta frente a la comunidad judía en la Argentina. Y aparte, imaginen del 98 esta parte, todas las cosas que nos han pasado a todos, cambió hasta la forma de comunicarse, ¿sí? Al principio nuestra gran preocupación en los informes eran las pintadas con aerosol en la calle. Ahora no es que no ocurran, pero es mucho más cómodo hacerlo en pijama, desde una computadora, en las redes, y mandárselo a un montón de gente y en forma anónima, y tiene mucho más efecto que comprarse el aerosol, salir a la calle, arriesgarse a que te agarren, mancharte los dedos. Digo, cambió radicalmente, no el antisemitismo capaz, la problemática de fondo lamentablemente continúa, pero el modo de agredir al otro varió muchísimo y nos presenta desafíos mucho mayores que estamos, les soy sincera, muy lejos de poder resolver, porque todo va mucho más rápido que la reacción que uno puede tener. Pero a la vez, como el trabajo viene siendo constante, se fue armando una base sólida a la que podemos recurrir para prevenir situaciones, para capacitar, para comprometer al Estado y decirle, mira, yo te doy este libro todos los años, ¿qué piensas hacer con esto? ¿Sí? Es decir, sirve la información desde muchos puntos de vista. Entonces, lo primero que yo voy a compartir con ustedes, lo vamos a hacer con placas, porque es obviamente mucho más entretenido. Voy a compartir con ustedes rápidamente los resultados pueden parecerles viejos, pero les voy a explicar cuál es el estado de situación. Espera, Debbie, todavía no, ¿eh? No, Debbie, espera un poquito. Y aparte vamos a empezar con el otro primero. Yo te aviso. Decía que los datos que voy a presentar pueden llegar a parecer viejos, pero dado el tema de la pandemia, se nos interrumpió de alguna manera la cadencia de las presentaciones presenciales, porque siempre la presentación del informe es uno de los grandes eventos de la DAIA de todos los años, que se buscan lugares lindos, que viene gente especialmente invitada. Bueno, como imaginarán, tuvimos que cambiar todas esas cuestiones, y recién en agosto, que obviamente van a estar todos invitados, vamos a presentar los números de 2 años juntos, que son 19 y 20 juntos, pues siempre se presenta año vencido, yo ahora 21 todavía estoy registrando, ¿sí? Con el aditamento de la pandemia que le dio al informe, obviamente, un elemento muy particular que nunca antes habíamos sufrido, ¿sí? ¿Cómo impactó la pandemia en el aspecto antisemita? Sería. Y eso va a salir a mediados de agosto. La idea, si no sucede nada raro, es presentarlo en la Embajada de Grecia, porque Grecia este año es el Estado griego es presidente de la AIRA, de la IHRA, ¿sí? Del conjunto de estados que trabajan por el tema del Holocausto, de la Shoah y de la memoria, del que Argentina forma parte desde el año 2000. Entonces nos pareció muy simbólico poder elegir ese lugar. Si no pasa nada raro antes. Tengo que tener prendido el teléfono, que me suene cuando entra un mensaje. ¿Puedes silenciar? Ahí está. No, pensé que me hacía una pregunta. Bueno,
Entonces, yo lo que les voy a compartir, para que tengan una idea, la metodología es exactamente la misma, lo que vamos a presentar a mediados de agosto, no lo puedo presentar ahora, pero quiero mostrarles algunos números y algunas dinámicas que, por supuesto, algunas cosas se van a repetir, no las quiero adelantar, y otras variaron sustancialmente por la pandemia, que cuando presentamos el que les voy a mostrar ahora, ni imaginábamos que una situación así podía ocurrir, ¿no? Obviamente. Así que ahora sí, Debbie, vamos a ir al de antisemitismo, no el de Gino Germani. ¿Estás ahí, Debbie? No, es el otro. Perdón, ahí va. Y hay que silenciar a Carmen Rosenblatt porque es el que interrumpe la... Otra vez que no me deja silenciarla, no me da la alternativa. No me permite desde acá silenciarla a ella. Si me escucha Carmen, como dice Graciela, trate de silenciarse. A ver, esperen, porque me parece... Esperen, Y Mari, tengo el de Gino Germani a mano. Ahí te mando, perdóname, te mando el otro. Perdón. Bueno. Quiero empezar con este que es más cortito, y después el otro que profundiza algunos aspectos comparativamente con otros grupos vulnerables. Entonces quiero ahora dedicarme exclusivamente al tema antisemitismo, después pasamos a la otra información. ¿Lo recibiste, Debbie? Disculpen, desarreglos técnicos. Está descargando un poquito más y ya. Bueno. Si quieren, mientras explico 2 segundos la metodología de cómo recabamos la información y después vamos a los números. Nosotros todas las semanas de todos estos años nos reunimos en la mesa de denuncias. La mesa de denuncias está conformada por el Departamento Jurídico, el Centro de Estudios Sociales, que está a mi cargo, Dirección Ejecutiva, Seguridad y Política. Estamos todos los referentes de esos departamentos y vamos analizando una vez por semana todos los casos que llegan. Pueden o no ser antisemitas, porque parte del rasero por donde pasamos el análisis es que hay situaciones que a veces no tienen nada que ver, o hay alguna situación de paranoia, o algunas que no, o problemas laborales y terminan tratando de intentar que la DAIA los salve de algo y en realidad antisemitismo no había nada y eran problemas personales, ¿sí? Esto puede pasar. Una vez que decidimos que sí, en función del hecho, de la gravedad y del tipo de situación que se presenta, se decide qué acción es la que se sigue. Lo que se hace siempre es registrar en el informe, sea el tipo de hecho que sea. Una vez que estamos seguros de que es un hecho antisemita, va al informe porque el informe tiene impacto sociológico. Es decir, nos habla más que nada de los comportamientos y de los vínculos sociales respecto del antisemitismo. No necesariamente pasan a ser causas judiciales, ¿sí? Para que un hecho antisemita se convierta en una causa judicial requiere de muchísimos más elementos y de una decisión de otro orden, ¿sí? Y tiene que ser grave, tiene que haber pruebas, o sea, requiere de un montón de elementos que no necesariamente en la discusión entre dos vecinos que se terminan insultando con una injuria antisemita, necesariamente tiene que ir a los tribunales, pero a nosotros igual nos sirve que entre dos vecinos en una discusión haya aparecido el aspecto judío para denigrar al otro, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que tenemos todo esto registrado, se toman decisiones. A veces son decisiones pedagógicas, porque si los que están en cuestión son menores, y ocurrió en un marco escolar, tenemos un montón de casos,
Bueno, entendemos que aparte de un llamado al colegio y de un llamado de atención a las autoridades, etcétera, etcétera, ahí más que nada lo que conviene es una capacitación. Ni vamos a mandar a los chicos a la cárcel, ni da para grandes escándalos, y se arman este tipo de charlas para, por supuesto, bajadas según la edad de los alumnos, y se trabaja desde el punto de vista pedagógico. Y en otros casos claramente va la justicia, a veces son gestiones de tipo políticas, o sea, no es que tenemos un protocolo exacto, lo que sí es que vamos advirtiendo, ya se nos va armando ese protocolo de alguna manera, porque en el, como les decía, tantos años de análisis y de ver caso por caso, se va estableciendo, esto no es ciencia exacta, ¿no? Son ciencias sociales, pero se van estableciendo de alguna manera determinados patrones de análisis que nos permiten ir decidiendo qué hay que hacer con cada cosa que pasa, ¿sí? Debbie, ¿cómo venimos? Pues si no vamos al otro, porque no va a alcanzar el tiempo. Sí, yo estaba descargando ya. Dame ¿Todavía? 3 minutos más. Sí, 3 minutos más, bastante pesado. 3 parece. minutos, ¿sabés qué? Vamos a empezar con el otro, porque no quiero que esté la gente acá esperando por esperar. Dale, dale. Cambiamos el orden, no. Igual todo suma, todo es el mismo tema, lamentablemente. Bueno, lo que vamos a compartir ahora. Ah, pará. Apareció lo del informe entonces. Debbie. Bueno, ahí está. Este es el informe que yo les contaba, que fue el último que pudimos presentar, esto es formato libro también, ¿sí? Que es sobre los datos de 2018. Este libro salió con el agregado, que esto nosotros lo hacemos cada 10 años, no sé si imposible todos los años, que sería lo ideal por diferentes motivos, vino junto con una investigación sobre las representaciones sociales acerca de los judíos en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que complementariamente a la recepción de denuncias, como les venía explicando, salimos a hacer preguntas. Se contrató al Gino Germani, que es el Departamento de Investigación de Ciencias Sociales de la UBA, y ellos, utilizando la metodología de la encuesta, salieron a preguntarle a la gente, se eligió un grupo determinado, de determinada edad, en todo el país, después algo va a decir ahí de la muestra, y se tomó de esas preguntas, que no es lo mismo que hacer una denuncia y un hecho que se denuncia, sino que complementa la percepción que tienen los argentinos respecto de los judíos, y vamos a ver en comparación con otros grupos. Pero bueno, ahora estamos en el informe antisemitismo, porque terminó de bajar. Fíjense ustedes acá. Lo primero que mostramos, que es muy gráfico, es cuántos hechos hubo desde el primer informe hasta el último. No sé si alcanzan a ver la pantalla, y quiero aclarar lo siguiente. No es que en el 98, que fue el primero de todos, casi no había antisemitismo en la Argentina, es que era el primero de todos, ¿sí? Y todavía no teníamos ajustada la metodología para contabilizar lo que estaba pasando. A medida que fueron pasando los años, se estabilizaron los números, y los picos que ven, 2006, 2009, 2018, algunos picos se explican o por recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que esto sí es matemático. Ya van a ver para el año que viene todo el último lío de Gaza, cuando lo saquemos en el 22, pero explotaron las redes, explotaron los mails, los insultos, las amenazas. Esto es un clásico. En la Argentina, la diáspora, en otros países pasa exactamente igual, ¿sí? El tema de culpabilizar al judío de la diáspora de la política exterior israelí respecto del conflicto con los palestinos, ¿sí? Bueno, 2018 se le agregó el pico de otros conflictos dentro de la DAIA, porque también cuando hay problemas dentro de la comunidad esto salta para todos lados, ¿sí? Y nosotros hacemos un impacto de opinión pública de alguna manera. Bueno,
si sale una nota en los diarios sobre la DAIA, ¿por qué todo el mundo comenta abajo en los foros y qué es lo que dicen? Y sea lo que sea que salga sobre la comunidad judía, en general los comentarios son agresivos. Igual, y esto es una buena noticia, muchos medios de comunicación cierran a comentarios directamente porque saben a qué se va a venir, o han puesto moderadores que van sacando los mensajes que son irritantes o que son incuriosos, ¿sí? Bueno, Debbie, pasamos a la próxima, lo vamos a pasar rápido. Bueno, esto rápidamente, lo que les decía al principio. Fíjense, el 90% ocurre en las redes. Ya casi no hay antisemitismo. Sí volvió en la pandemia, ya lo voy a explicar en agosto, pero hasta el 18, inclusive 19, el lugar preferido, más cómodo y más recomendable para alguien que quiera agredir son las redes, ¿sí? En cualquiera de sus formatos. Seguimos, Debbie. Bueno, esto es lo mismo, acá hay algunos ejemplos, cosas, redes sociales, Facebook, y acá está desagregado cada una de los modos de la comunicación virtual. Lo que más hubo fue Facebook ese año, pero esto va incrementándose sin parar, ni un instante. Seguimos, Debbie. Vamos a compartir algunos casos. Fíjense, Cementerio de Salta, por ejemplo, ¿sí? Muestro, Debbie, para atrás, por favor. Porque tenemos un montón de imágenes, pero esta es como que condensa varias cuestiones a la vez. Acá sí tenemos graffiti, acá sí, alguien se molestó en llegar hasta un cementerio, es decir, cuando un graffiti es en la pared de una institución judía es mucho más grave que el graffiti al voleo, ¿sí? Porque nosotros a su vez establecemos niveles de gravedad. Entonces, una esvástica puesta en un tacho de basura de cualquier ciudad que habrán visto más de una vez, la esvástica suelta, después tiene otras combinaciones, ¿sí? La esvástica suelta se denuncia, pero bueno, es en un tacho, no es que esté bien, pero fue al voleo, es alguien que anda por la ciudad pintando esvásticas. Bueno. Ahora, ya hacerlo en el frente de una institución, en un cementerio, bueno, esto ya implica cuestiones de seguridad y aparte es una agresión mucho más fuerte y mucho más violenta porque ya está muy dedicada y aparte en un cementerio, ¿no? Como que yo lo llamaría ya siniestro. ¿Sí? Este es uno de los casos. Pasamos a otro. Bueno, esta fue genial, digo genial por la experiencia, ¿no? Era no sé si se acuerdan, esto salió en todos lados, era una profesora de historia en un colegio secundario de la provincia de Buenos Aires que un alumno la filmó y decía estas cosas. A Hitler lo demonizan, pero no fue tan así como dicen. Bueno, relativizó la figura de Hitler, una profesora de historia, ¿sí? Relativizó la figura de Hitler, bueno, la terminaron despidiendo, después se supo que era un personaje bastante también siniestro en su vida personal, que por más que uno no se meta, tenía mucha conexión con este tipo de comentarios, y fue muy interesante porque hicimos un trabajo tremendo, que todavía se podía ir a las escuelas con estos alumnos. Fuimos a la escuela, dimos capacitaciones, vinieron a la DAIA, que entrar a la DAIA es un contenido en sí mismo, entrar a Pasteur en la capital, ¿sí? Porque es entrar al edificio que voló por el aire, y que tiene un montón de marcas de memoria en el patio al entrar, y esto también nosotros lo recomendamos, porque tiene un impacto en sí mismo. Y no solo eso, sino que aparte vinieron a la presentación de este informe los chicos, que lo habíamos hecho en el Centro Cultural Kirchner, ¿sí? En el CCK, y vinieron y participaron y dieron un mensaje. Es decir, ahí uno puede ver la tarea continua, que no termina en la denuncia y el lío en los medios, sino que fuimos más allá, trabajamos con los chicos y aparte nos quedó un vínculo excelente con las autoridades de la escuela, que cada vez que necesitan algo respecto de estos temas, ya quedamos en contacto, ¿sí? Otro caso, Debbie, a ver qué más. Bueno, acá es en la web a ver, paremos acá, que esto fue terrible, bueno, los dibujitos no se los tengo que explicar, lamentablemente, tienen la vigencia del absurdo, casi que vienen de la Edad Media. A ver si recuerdan, esto era,
Debbie, no me lo saques. Esto era, esto fue frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuando Claudio Abruj era el secretario, ¿sí?, durante el gobierno de Macri. Claudio Abruj, que aparte fue años atrás director ejecutivo de la DAIA, o sea, alguien judío, practicante, conocido, etc. Cuando se estaba discutiendo el tema de la legalización del aborto clandestino, aparecieron estos personajes con carteles en la entrada de la Secretaría. Fíjense en la mezcolanza, pero bueno, el antisemitismo funciona así, ¿no? Con la mezcolanza de ideas y de teorías conspirativas. Piense, todavía ni había aparecido el COVID, porque con el COVID se dieron una panzada. Pero acá fue asociar a los judíos como abortistas, ¿sí? Y fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, pero todo un listado de apellidos judíos con la estrella de David adelante, de pensadores, de intelectuales, de médicos, como si hubiera una cofradía de pensadores judíos a favor de lo que para estos grupos es lo intolerable, o es la violación de la ley, o de las buenas costumbres, la familia, la propiedad, y la cruz, no sé, para definirlo de alguna manera, pero digo, fíjense la mezcolanza de cuestiones y el estado público que esto tomó, ¿sí? Con el típico dibujo, como les decía, del judío, de la caricatura, ¿no? Del judío narigón, avaro, que está tramando, fíjense las manitos, ¿no? Porque es muy interesante también desde el punto de vista visual analizarlo. Bueno, la próxima, Debbie, y esto fue en el mismo año también horrible, una chica de 17 años, aparentemente fue alguien de su división y estaba en 5º año en una escuela secundaria pública de la capital, tuvo una discusión y a la mañana siguiente salió, vive en Villa Crespo, que es un barrio típico de muchos judíos, y salió a la puerta de la casa y se encontró con esto, ¿sí? ¿Ven? Judía, forra, no sé cuánto, judía, bueno, también horrible, susto. Bueno, este tipo de situación, por ejemplo, son de las que ameritan todo un proceso judicial. Aparte fuimos a la escuela, obviamente, ¿no? Y les dimos capacitaciones sin saber quién era el agresor o agresora, pero fuimos y hablábamos con los docentes, con los chicos, y como que a veces este tipo de situaciones son el punto de partida de una intervención, ¿no? No sé si hay alguno más. Bueno, este fue otro muy famoso, Alfredo Olmedo, que también había agredido en su momento a Chiche Hellblum. Y acá tenemos otro problema, que es cuando son personas, son funcionarios, o gente que tiene opinión pública, que incide en la opinión, valga la redundancia, de la sociedad, también es mucho más grave que si lo dicen cualquiera. O sea, también hacemos ese análisis, ¿de dónde viene la agresión? Cuando son funcionarios, es casi agravado por la función, digamos. No es lo mismo que lo diga un diputado que un X señor en una sobremesa o alguien en la calle. Es grave siempre, pero entendemos por sentido común que no tiene la misma incidencia, ¿sí? Bueno, y ya está, ¿no? Ok. Bueno, esto fue muy rápidamente, igual está toda la información en la web de la DAIA, yo le paso después los links a Víctor, y el que quiera ver los detalles de todo el informe antisemitismo 18, ¿sí? Insisto, lo pueden ver ahí. Y ahora quiero compartirles a ustedes, que esto es muy interesante, la otra parte de nuestra investigación, que tiene que ver con los colectivos vulnerables a la discriminación en la Argentina. Sí, la DAIA ya desde hace varios años ha ampliado su misión y no se ocupa solamente de la discriminación antisemita, si bien es lo central, porque fue el motivo de su fundación, se trabaja desde la diversidad, ¿sí? Y cuando hablamos de diversidad nos referimos a que cualquier víctima, por el motivo que fuere, de discriminación, nos interpela, nos interesa, y sabemos que ese lugar está siempre vacante, ¿sí? Y si no es Perdón un segundo, Marisa. Lito, la pantalla que ha aparecido compartida es una pantalla suya, no es la de Débora.
Si puede, Lito, fijarse para Ah, cerrar la pantalla que abrió, por favor. ¿ya está? No. Sigue No. ahí. A ver ahí. Ah, ahí salió. Bueno. Ahí yo he cerrado todas las pantallas. Ahora voy a abrir de vuelta para que Débora pueda subir. Bueno, mientras sigo explicando, ¿sí? Decía entonces que desde la diversidad trabajamos con 17 colectivos vulnerables, ¿sí? Ya hemos sacado varios ejemplares de un libro que se llama Exclusión e Inclusión, que analiza la realidad de estos grupos. Trabajamos con ellos físicamente, es como una red de la diversidad, y aparte porque entendemos que cuando uno lucha por la dignidad y la igualdad de otros grupos vulnerables, legitima la propia lucha, ¿no? Y de esto se trata la empatía, y de esto se trata ponerse en el lugar del otro, y aparte porque las identidades son múltiples, esto yo lo digo siempre, uno no es una sola cosa por vez, ¿sí? Yo soy, aparte de judía, soy mujer, soy argentina, soy mamá, me pasan otras, es decir, estamos atravesados por un montón de cuestiones, y hay gente que está atravesada por más de una vulnerabilidad, y a veces 3, y a veces 4, y la vida se les hace muy complicada, porque los estereotipos están ahí en juego para que pueda acceder o no a sus derechos, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé, mujer, pobre, gorda, a ver, vamos a meter todo, gorda, boliviana, tiene HIV y se quedó sola con todos los pibes. Hay un montón de, bueno, a esta mujer la atraviesan un montón de vulnerabilidades, y la va a pasar mucho, o sea, la Constitución Nacional no la va a ver pasar ni por la esquina, ¿sí? Entonces, esto técnicamente o conceptualmente se llama interseccionalidad, es decir, cuando se atraviesa en el mismo sujeto varios aspectos que hacen a su identidad, que puede ser de género, religiosa, étnica, nacional, física, lo que fuere, y en determinadas sociedades esta sumatoria de vulnerabilidades hace que las personas queden como muy, muy expuestas a la violencia, a la discriminación, a no acceder a un trabajo, a la salud, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vuelvo al trabajo del Gino Germani, que fue tan interesante. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos armaron una muestra, como les decía, salieron a preguntar a la calle con expertos en temas sociológicos, y esto complementa, como les decía, el informe, ¿sí? Acá vemos en esta placa, bueno, ¿cuál era el objetivo general de esto? Caracterizar las representaciones sociales hacia los judíos en la población argentina. No lo cambies, Debbie, todavía, que quiero explicar qué es esto de las representaciones. Se llama representación en términos sociológicos y comunicacionales a eso que al dibujito animado, como le digo yo, como el dibujito que vimos recién en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, digo la palabra judío, ¿qué me aparece en la cabeza? Y siempre hago el mismo comentario, ya me lo habrán escuchado, las veces que a mí me dijeron, ay, sos judía, no pareces. Bueno, ¿dónde dejé el tercer ojo? ¿Dónde tengo la cola de chancho? ¿Qué es? ¿Qué? No hay un físico judío. ¿Sí? Claramente somos un grupo étnico, no existe tampoco la raza, obviamente, porque ni se habla de raza para referirse a los seres humanos, y no hay un típico judío, no existe como no hay un típico argentino, ¿sí? Entonces, las representaciones son eso, cuando se le salió a preguntar a la gente por los judíos, por los chinos, ahora vamos a ver los grupos, por los bolivianos, por los gitanos, y no me acuerdo por qué otro grupo más, ahora lo vamos a ver, es por solo escuchar la palabra, qué apreciaciones te aparecen, si son positivas, si son negativas, si están asociadas a... Entonces ahí uno ve en juego qué prejuicios hay, cuáles son los estereotipos, y qué le pasa a la gente con esos grupos en particular cuando los escucha, cuando los piensa, cuando los ve en una noticia, cuando se tiene que vincular, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a pasar rápido para que me alcance el tiempo, pero quiero mostrarles un poco las conclusiones. Esto pasa a lo Debbie, que son objetivos específicos, algunas referencias conceptuales, seguimos. Bueno,
es lo que les decía recién, son categorías, ¿sí? de análisis. Esto de la representación social, el prejuicio, o sea, lo que tengo armado de antemano. El estereotipo es cuando le pongo la etiqueta. Todo esto ocurre en un segundo, pero lo estamos desagregando. Y la estigmatización es cuando ya ese grupo, ¿sí? está señalado con determinada característica que supuestamente es inamovible y que aparte todos los que forman parte del grupo son iguales. Tienen las mismas características de personalidad, de intereses, ¿sí? Bueno, seguimos. No me quiero detener tanto en esto. Seguimos. Quiero ir más al dato duro. Seguimos. Metodología, a ver acá. Acá para un poquito, Debbie, que es lo que yo les decía. ¿A quién se entrevistó? A personas de ambos sexos, de 18 a 65. Les cuento que 3 del total no eran ni masculino ni femenino. Esto también se empieza a incluir, el binario, el transexual, el bisexual. Digo porque esto también tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Cuando uno llena un formulario, ya no debiera aparecer femenino o masculino, o poner todas las opciones, que son un montón, ¿sí? Bueno. Entonces, vuelvo. Personas de ambos sexos, de 18 a 65, de nivel socioeconómico A, es muy heterogénea la muestra, van a ver. Fue provincia, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Resistencia, Tucumán y Neuquén. Se estratificó, no importa esto, por localidad y por edad. 1.443 entrevistados. Esto después permite hacer una proyección a todo el país, ¿sí? Por eso se hace de mucho tipo de gente. Bueno, error de muestra no importa, nivel de significación, esto es que da casi un 100% de resultado correcto, ¿sí? Seguimos. Seguimos, esto no importa. Otro, vieron ahí dice 3. Cantidad de casos, esto seguí, Debbie. Bueno. Estos 4 aspectos fueron los que nosotros tuvimos 1000 reuniones con Gina Germán, y no saben lo que es armar una encuesta. Porque uno decide, tiene la oportunidad de diseñar, pregunte, ¿qué le quiero preguntar a la gente? No es algo, no es... Y aparte, hay toda una metodología que no va directo al grano en la primera pregunta, porque si no la gente tiende a... Igual eran anónimas, ¿no? Tiende a decir lo políticamente correcto en general, ¿no? Pero estos fueron los 4 puntos que nosotros pedimos que se testeen. ¿Qué fue? ¿Qué piensan de la influencia de la comunidad judía en la identidad cultural argentina? A ver si consideraban una influencia positiva o negativa, o las dos cosas según qué. Esto de las representaciones, ¿a qué asocian los judíos, las personas? ¿Qué saben del sionismo? Esto es un lío bárbaro, lo del sionismo, esto da para otra charla, despelote total, que confunde todo, y el tema del atentado, ¿sí? Del 94, no preguntamos de la embajada. Avancemos, no voy a ir uno por uno, pero quiero que vayan viendo los temas, ¿sí? Bueno, acá hay estadísticas de lo que iban contestando, ¿sí? A ver, el 46, esto no es tan negativo, casi la mitad de la muestra dice que parcialmente han influido en la cultura y en la sociedad argentina, ¿sí? No dice ni bien ni mal, pero como que hubo una presencia. Seguimos. Bueno, esto es más de lo mismo, seguimos, que quiero llegar a los otros grupos vulnerables. Bueno, miren, esto es muy interesante. Entonces, acá fíjense los otros grupos que elegimos para hacerlo comparativamente. Entonces, dice, fíjense, era bolivianos, paraguayos, pueblos originarios, comunidad judía, china, gitana y musulmana. También los elegimos nosotros, ¿sí? En general, estos grupos son los peor rankeados en las encuestas en general, ¿sí? Fíjense que los judíos estamos como en el medio, hay otros grupos que la pasan mucho peor que los judíos, por lo que les explicaba al principio, por cuestiones sobre todo de clase social y de aspecto físico, ¿sí? Entonces, la comunidad judía se ubica en el 4º lugar en cuanto a la relación con la cultura argentina.
son las colectividades de países limítrofes, Paraguay y Bolivia, las más cercanas, que esto es por influencia de cercanía, y la categoría pueblos originarios ocupa el tercer lugar. ¿Sí? Seguimos. Esta era una pregunta interesante. ¿Qué sabe la gente de discriminación a estos grupos? Si alguna vez escucharon, ¿sí? Y, como les decía, el más rankeado, el primero de todos, es la comunidad boliviana. Son los que peor la pasan. Porque por un montón de, no tengo tiempo, pero por un montón de cuestiones interseccionales que los ponen en un lugar desjerarquizado, ¿sí? Y los judíos los tenemos en el violeta. Ese es el nivel de conocimiento de la gente de que hay discriminación hacia los judíos. Después uno tiene que tomar decisiones con todos estos resultados. Esta es la foto, ¿sí? Seguimos, Debbie. Seguimos, vamos a representaciones. Bueno, el 52, casi el 53% asume que hay discriminación hacia los judíos. Bien, digamos, ¿no? Si, la opinión de si pueden o no ocupar cargos de decisión política, esto es muy importante, ¿sí? Es positivo que los judíos tengan cargos de decisión política y dio muy bien, 62,2%. ¿Sí? Negativo, casi un 35%, y bueno, y no sabe, no contesta el resto. ¿Sí? En diferentes espacios sociales, acá apareció un sesgo de que somos cerrados, yo se los voy traduciendo, ¿no? Porque casi el 60% dice que participamos mucho de actividades sociales y todo eso, pero dentro de nuestra colectividad. Y el 38,8% participa en otros lugares. No es ni bueno ni malo, repito, es descriptivo. Seguimos. Esta es muy interesante. Si piensan que los judíos colaboran con los otros, o solo se colaboran a sí mismos. Acá dio bastante, está muy repartido. Nos llamó la atención este resultado, pensamos que iba a dar peor. Miren qué sorpresa, ¿eh? El 45,7% dice que los judíos son quienes más colaboran y ayudan a la gente necesitada. Y el 47,1% que son los primeros en dar la espalda. Pero miren, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es extraño. Seguimos. Lealtad de los judíos a Israel y a la Argentina. Bueno, acá esta era de prever y es un problema asociado al antisemitismo. ¿Sí? Acá, bueno, casi el 70% es un montón, piensan que los judíos son más leales a Israel que a la Argentina, y el resto, bueno, está repartido. Y este es un problema absolutamente asociado. Esta es la otra cara de la moneda de culparnos de lo que Israel hace con los palestinos. Y no entender que somos argentinos. O sea, uno tiene que estar demostrando la inocencia todo el tiempo y que puedo amar a otro país aparte de la Argentina y no por eso soy una traidora a la patria. Bueno, ¿sí? Pero esto es lo que subyace. Ahí tenemos el prejuicio. El prejuicio es que si tenemos una pata allá, acá no somos tan de fiar. ¿Sí? Esto se representó horriblemente, por ejemplo, en el extremo total, durante la Guerra de Malvinas. Durante la Guerra de Malvinas, los soldados judíos fueron torturados por sus propios jefes, porque no les decían que no eran soldados leales a la patria. Querían que se los lleven los ingleses, que los iban a tratar mejor. ¿Sí? Ahí uno ve el absurdo al extremo total, aparte de que estábamos bajo una dictadura bestial, no, tampoco da para que ahora entremos en eso, pero el soldado judío, ahí era la representación ¿qué otra representación de la patria no hay mayor que una guerra? Vestido de soldado y yéndose a morirse de frío, pibe de 18 años sin armas. Bueno, los soldados judíos no eran confiables. Bueno, judíos y el holocausto de la Alemania nazi, esto es, fíjense, los judíos exageran cuando hablan del holocausto provocado por la Alemania nazi, dio muy poquito.
Esta es muy interesante. Este es buen laburo que venimos haciendo todos sobre el tema Shoah. Los judíos padecieron el holocausto provocado por la Alemania nazi. El 90%. ¿Sí? Seguimos. Si se le adjudica o no a los judíos la crisis económica en la Argentina. Esta es otra pregunta. Esto antes de la pandemia, ¿eh? Ahora me cambiarían todos los números. Y el 51% dice que para nada. Algunos muy poco, pero digo, también pensamos que iba a dar peor esta pregunta. Seguimos. Perfil del ser judío. Abiertos o cerrados, no explotadores o explotadores. Fíjense que son binomios de antónimos, ¿sí? Generosos, miserables, tolerantes, intolerantes, confiables, no confiables, trabajadores, vagos, limpios, sucios, instruidos, analfabetos. Bueno, ¿qué son esos números? No me los saques, no me los saques, Debbie. ¿Qué son estos números? Bueno, fíjense cómo a partir del tema laboral, limpieza y educación suben los números. ¿Lo ven? Los últimos 3 puntos. O sea que en la representación mental, los judíos estamos asociados a ser trabajadores, a ser limpios y a ser instruidos. Dio bien ahí. El resto da más en el medio para abajo respecto de otros prejuicios, que es esto de ser cerrados, explotadores, todo el tema del dinero siempre está muy presente en el antisemitismo. Miserables, que tiene que ver con la avaricia, intolerantes y no confiables, no te confíes de un judío. Pero fíjense el salto que da para los otros aspectos. ¿Sí? Ahora sí, Debbie, la próxima. Perfil del empleado judío. Esa pregunta era, ¿tomarías a un judío para trabajar en tu negocio, en tu empresa? Y acá también es interesante, el que mejor da es el verde, que es inteligente. No somos, es todo lo contrario a lo que después dijeron de los gitanos y los bolivianos. En el aspecto laboral, ¿sí? Porque en ese prejuicio con el dinero también hay por detrás como una especie de admiración y de envidia, que sabemos hacer plata, o sea, desde el prejuicio. Pero fíjense los números. 4% el judío no es sumiso, no tienen en la representación la sumisión en un judío, ¿sí? Como empleado. Individualista bastante, ahí empieza el prejuicio, ¿sí? Respetuoso ahí, inteligente es lo que más dio, porque claro, si estudia, trabaja, se instruye, está dando pelea todo el tiempo, está considerado como alguien inteligente. Trabajador también, y solidario le dio muy bajo. Próxima. Bueno, del jefe judío, esta era otra pregunta. ¿Sí? Y acá también inteligente es lo que mejor da. ¿Lo ven? Individualista, autoritario, ahí medio repartido, y trabajador también. Fíjense si sumamos inteligente y trabajador, que son positivas, da un número bastante alto de que estaría bueno tener un jefe judío, aparentemente. ¿No? Seguimos. Bueno, esto avancemos porque está disgregado los resultados que ya vimos. Yo esto igual se los puedo dejar el Power, para el que lo quiera repasar. Esto seguimos. Quiero ver si hay algo más de los otros grupos. El tema del sionismo. Paremos acá. ¿Qué saben sobre el sionismo? La gente no tiene idea. No sabe, no contesta la mayoría, el 40%. Y después se reparte entre un movimiento, los ítems los pusimos nosotros. Un movimiento racista, el derecho a la existencia de un Estado judío, un movimiento político de poder internacional, una secta judía, algunos pusieron, un partido político israelí, una filosofía de origen judío, no saben o contestan. Estas intereses. Y esta foto nos dice todo lo que tenemos que elaborar en Asbará. Todo lo que tenemos que hacer con el tema del sionismo. Seguimos.
Bueno, el atentado, a ver el impacto, ¿sí? Un poquito más del 60 entiende que fue contra la comunidad judía. Vieron que hay toda una discusión con esto, ¿no? Si fue contra todos los argentinos. La mayoría, algunos dicen que fue hecho por los mismos judíos, los violetas, 5,9, dice que fue un autoatentado. Y bueno, algunos no saben, pero digo, impacta el primer número, ¿no? ¿Qué más, Debbie? Te hago una interrupción, Marisa. Sí, cómo no. Si querés, volvete a la lámina anterior, así te hago la Dale. pregunta. A ver, Debbie, volvamos a la anterior. Ahí. Si cualquiera de nosotros en una labor educativa quiere replicar estos elementos y transmitirlos, alguna persona que nos quiera introducir algún concepto de diferencia, nos puede decir que la suma de los porcentuales superan al 100%. ¿Cuál es el formato para que uno no pueda tener una respuesta ingrata ante esa pregunta? Sí, porque esto nosotros también lo preguntamos, pero bueno, hay toda una explicación metodológica de entrecruzamiento de números, pero capaz podés, porque es muy complejo explicarlo estadísticamente, pero podés usar esta misma placa sin poner los números, ponerlo con los dibujitos que tienen ya tamaño y color diferenciado, te da cuenta de algo. Porque es verdad, lo que nosotros también saltamos, pero tiene una explicación que no da ahora para que yo la dé, ni me la acuerdo, te soy sincera. Pero yo creo que con los colorcitos y el tamaño ya te da idea de qué es lo que mayormente percibe la gente frente a esta pregunta, ¿no? Seguimos. Bueno, y el rol de la justicia frente al atentado. Esto es interesante también. La de mínima dice que actúa muy bien. Después seguimos con actúa lentamente. No ha podido actuar correctamente porque cuando ocurrió el atentado lo obstaculizaron. La mayoría dice hay diferentes intereses que continúan obstaculizando a la justicia. Es una cuestión que no le preocupa a la justicia. No actúa bien porque no le interesa a nadie salvo a los judíos. Los judíos, como responsables del encubrimiento, obstaculizan la justicia. Esto también dicen, pero son muy poquitos. Y no saben o contestan. Seguimos. Bueno, si se sabrá o no quiénes fueron los responsables del atentado, la mayoría dice que nunca se va a saber. Esto es muy triste. Seguimos. Bueno, a ver, anda avanzando, quiero ver si hay algo más. Debbie. Seguimos, pues esto yo lo fui diciendo, quiero ver si hay algo más. Seguimos. Seguimos. A ver, para ahí. Finalmente, esto es importante, que las representaciones sociales prejuiciosas son difíciles de modificar. ¿Sí? Están muy instaladas. ¿Sí? Esto es muy difícil de mover y ahí está nuestro trabajo. ¿Sí? En este caso, algunos estereotipos anclados en la sociedad sobre los judíos parecen persistir, tales como considerar a miembros de dicha comunidad como un grupo cerrado, asociados a centros de poder financieros y económicos, y poco dispuestos a establecer vínculos o lazos que excedan a su comunidad, considerando que ese encierro responde al propósito de defender sus intereses endógenos y preservar su poder económico. Esto es un poco la síntesis apretada de todo lo que se preguntó, que de alguna manera después se refleja en las denuncias del otro informe. ¿Sí? Seguimos, creo que ya no hay más nada. Seguimos, Debbie. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver. Sacamos la pantalla. Gracias, Debbie, por la asistencia. Bueno, cumplí bastante con los tiempos. Bueno, escucho preguntas, sugerencias, reflexiones. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué les preocupa? Ahí creo que Graciela quiere preguntar algo o decir algo. Sí, Graciela. Bueno, hola Marisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo. Bueno, a mí me
me hizo ruido lo mismo que preguntó Leo, el tema de los porcentajes en una encuesta, pero bueno, eso vos ya lo respondiste diciendo que debe haber superposición de distintas encuestas que han hecho y distintos porcentajes, entonces está bueno lo que vos aclaraste, que tiene que ver con las alturas, lo que uno puede transmitir como diferencia, porque las alturas pareciera que coinciden más o menos con los números, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, a mí me interesa, por ejemplo, cuando ustedes dicen todas las denuncias que recibimos, Sí. Porque lo de la encuesta, digamos, es como la encuesta está planificada y orientada hacia una muestra que ustedes han seleccionado, bueno, eso me parece como muy importante porque, bueno, uno sabe que está hecho por personas que entienden perfectamente de cómo armar una encuesta, ¿no? Y cómo hacer después las estadísticas. Ahora, cuando ustedes reciben las denuncias, esas denuncias está referido a cualquier lugar del país que le pase algo y que a ustedes les llega una denuncia, o siempre son desde un lugar determinado de una ciudad o de un lugar. No sé si me explico con la Sí. pregunta que quiero hacer. Porque supongamos, nosotros en San Juan hemos tenido varios casos y bueno, nosotros obviamente que lo hemos referido a la DAIA, pero el punto es si esos casos, cada uno de esos casos está incorporado dentro de este estudio. Sí, incluso una de las fotos que mostré era de Salta. ¿Te acordás? La del cementerio era en Salta. Sí, Es sí, claro. de todo el país, en donde incluso sea o no contra un judío, porque nos han llegado casos de gente agredida porque la consideraron judía y también se denuncia si alguien lo escucha, aunque no sea el agredido directo, es decir, nuestra muestra es amplísima, no restringe ese tipo de cuestiones. No, me preguntaba para el lado de los casos que ocurren y que no son denunciados. Eso, digamos, es un problema. Mira, en derecho penal se llama el agujero negro. No sé ahora las estadísticas, pero todo lo que se denuncia en una comisaría, yo ya no me acuerdo ahora de dónde era la cuenta, pero capaz es el 1% de todo lo que pasa. Acá pasa lo mismo. Acá debe pasar lo mismo. Es más, nos sigue dando, porque nosotros en el cuadro de denuncias, si tenés oportunidad de ver el informe completo, están todos los casos en un anexo, con la localidad, qué dijeron, qué se hizo, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los casos todavía nos da que ocurren en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero sabemos que no es real, no. Pero seguro. Es más, debe ser hasta peor en lugares mucho más alejados de los centros urbanos, en donde en general hay muchos más prejuicios. Es más, debe haber más antisemitismo en lugares donde no hay judíos. Esto también está estudiado. Ya lo dijo Gino Germani en su momento, que en los lugares que más antisemitismo había era donde no habían visto un judío en su vida, porque alcanza el fantasma, alcanza el... Y los prejuicios. ¿Y los prejuicios? Por eso, y me viene bien tu pregunta, porque los asocio a la pelea, es decir, denuncian. Perfecto. No naturalicen, no es normal, ni una esvástica en la calle, ni que entren, lo que pasa es que es infinito, pero bueno, entrar a un hilo de Twitter discutiendo cualquiera de estos temas te puede llegar a volver loca y estar las 24 horas del día sacando comentarios, que también es imposible humanamente. Lo que quiero decir es que la intención es de toda la República. Esto es un informe sobre Argentina. Todavía sabemos que hay agujeros negros, pero la metodología es esperar a que nos hagan la denuncia. No es salir a preguntar. Por eso es muy interesante complementarlo con el otro tipo de investigación, y aparte con un centro prestigioso como es el Gino Germani de la UBA, porque te ayuda a complementar los datos. Lo que pasa, te soy sincera, lo hicimos 2 veces en toda la historia de la DAIA porque a ustedes se los puedo decir, es carísimo. Claro. No lo podemos hacer constantemente. No lo hace miembro del staff como yo, que soy empleada de la DAIA.
Hay que contratar a un grupo de especialistas, tienen que sacar gente a la calle, es otra cuestión. Perfecto, muchas gracias, Marisa. No, de nada. David, que acá está levantando la mano. Desmuteate, David, desmuteate. Ahora sí. Ahora sí. Quiero hacerte una pregunta desde otro punto de vista. Ya que conoces también a la comunidad judía y no judía, mi pregunta es, ¿crees que los judíos somos discriminadores? Sí, como todas las personas. ¿Somos tan iguales a todos? Que también, obviamente. A ver, David, aprovecho tu pregunta. ¿Vos creés que los judíos discriminan a esos grupos que aparecieron en la tablita que les acabo de mostrar? ¿Vos le preguntaste a algún judío qué piensa de los bolivianos, de la empleada doméstica? A ver, por un lado, no tenemos que ser más morales que cualquiera, es como cuando le exigen a Israel que sea el Estado perfecto, impecable, que no le exigen a ningún otro. Y aparte, es del único que se cuestiona si tiene que existir o no. Otra charla, ¿eh? Y con alguien que maneje mejor el tema Medio Oriente, porque no es muy fuerte. Ahora, que hay discriminación en todos los órdenes de todos los grupos, porque aparte, en la Argentina por lo menos, el gran problema de la discriminación, no en el caso del antisemitismo, pero muchos de los otros grupos, está atravesado por la cuestión de clase. Entonces, cuantos más pobres haya en Argentina, más discriminación va a haber. Pero sobre todo a esos grupos vulnerables, que son los primeros que se caen, nosotros todavía estamos como medio agarrados. Y digo nosotros generalizando porque hay judíos pobres, también que ese es otro prejuicio de que no hay judíos pobres. Pero claro que sí, que hay discriminación y que uno tiene que hacer tarea, laburarla todo el tiempo, todos los días, es una tarea full time. Yo con mis hijas pobres las tengo, bueno, pero es, no sé, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo estoy en la esquina con ellas en un auto, ¿sí? Paro en un semáforo, y se acerca un trapito, estos que de los que llaman trapito que limpian los vidrios. Bueno, yo tomo una decisión ética del comentario que voy a hacer en ese momento. Los chicos preguntan, y a veces los padres dicen cosas sin que los pibes pregunten. Yo voy a decidir si las voy a convertir o no en 3 energúmenas racistas. A ellas 3 que están. Con el cinturón de seguridad, con su celular. En verano no tienen calor y en invierno no tienen frío. Tienen todos los dientes. Las mando a la escuela que yo quiero. Tienen prepaga. ¿Y yo les voy a decir que ese negro de mierda hay que matarlo? No es que voy a bajar la de... Se cortó la comunicación, Marisa. Hay que ver si retoma. Te congelaste, Marisa, ¿podés hablar de nuevo? Ahora sí. Marisa? Sí, decía, no sé dónde se cortó, pero decía que uno interviene éticamente todo el tiempo, es decir, eso también es hablar de Hitler. No discriminar a los grupos, es decir, esos invisibles de hoy, en la calle, son los judíos de la década del 30 en Berlín. Si no entiendo qué es lo mismo, no entendimos nada. La Shoah no nos tiene que servir solamente para hacer la memoria literal de lo que fue la Shoah, nos tiene que servir para interpelar el presente. En realidad mi pregunta ¿Cómo? Mi pregunta tiene 2 caras. Una es el prejuicio, como dices, a los bolivianos, etc. Y el prejuicio entre judíos. También. Me la estás complicando, pero también. Claro que sí. Está bien, gracias. Claro, escúchame, te voy a contar algo personal. Ahora está más leve, pero dentro de la comunidad,
cuando en la generación de mis padres, yo soy sefaradí, ¿sí? Perdonen, pero bueno. En la generación de mis padres, un matrimonio entre un sefaradí y una ashkenazí era un matrimonio mixto, y era un escándalo. Eso un poquito varió, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que sí, si le buscamos, hay interna en todo. Y aparte, la Argentina está atravesada por un pensamiento binario muy destructor, en donde estamos todo el tiempo tratando de establecer de los buenos, y tenemos ese sesgo que nos irrumpen las noticias, nos irrumpen desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y hay que pelearla, y hay que lucharla, y todo se hace tan cuesta arriba, que a veces el mecanismo más simple es buscar culpables, y decir, esto pasa porque fulano, o porque viste cómo son, o viste cómo, bueno, pero sí, claro, con los primeros que tenemos que trabajar es con nosotros mismos, porque hablar mal de Hitler es lo más fácil, a ver, no se privó de nada, está escrito en todos lados. Sí. Acá Gracias. alguien más está levantando la mano. Gracias, Marisa. Sí. No, por favor. Sí, Chona, Sí, pregunte. Pregunte. Más que pregunta, yo haría una reflexión mía. No sé si he sido o no privilegiada en la vida, o no he interpretado cosas que me han pasado como a todo ser humano, pero trato de recordar cómo ha sido mi vida a través, no de mi infancia, sino de mi adolescencia en el Liceo de Señoritas, luego mi trayectoria en la universidad y más tarde mi trabajo como médica pediatra. Pero cuando enfrentamos al antisemitismo, yo siento que no lo he sufrido en forma personal. Y me pregunto si hay mucha otra gente judía que ha pasado las mismas circunstancias que las mías en la vida diaria. Siempre me he movido entre el judaísmo y el no judaísmo, pero hemos tenido la suerte de tener excelentes vecinos, excelentes compañeras en el Liceo de Señoritas, y la verdad, nunca los sentí. Entonces no sé si soy yo la que no supo interpretar cuánto de antisemitismo había en la gente que me rodeaba, o que tuve la suerte de no tener que vivirlo. Es una reflexión personal. Sí, a ver, es tu experiencia, la idea no es que nos volvamos paranoicos y veamos antisemitismo en todos lados, porque si no, se nos vuelve en contra, y se vacía de sentido si todo nos parece que viene por ese lado. Pero bueno, sí, es verdad, hay gente que no, o no le pasó nunca, o que esto no lo, o pensó que era un chiste, un comentario, o no le pasó nunca. Sí, puede ser. Lo que pasa es que lo importante de saberlo va más allá de lo personal, sino de lo contextual, ¿no? De estar atentos, sin sobreabundar en locuras, no es la idea, pero es un llamado de atención, porque es algo que lamentablemente permanece. Disculpame, hermanita mayor,
vivíamos en la misma casa, pero a mí me agredieron físicamente chicos del barrio, me agredieron verbalmente en la escuela, me hacían salir de la clase de religión para tomar clases de moral. Así que, bueno, somos una misma familia, pero lo hemos vivido de distintas maneras. Perfecto, reconozco. Interesante. Sí, pero tenemos varios años de diferencia entre David y yo. Yo soy la mayor, David el tercero o el cuarto, la verdad, tengo que sacar la cuenta. Tengo 40 años. ¿Cómo? ¿Qué diferencia nos llevamos? 40. Muchísima. Incluso no hemos tenido oportunidad o no la hemos buscado de intercambiar nuestras formas de pensar a medida que, en fin, la vida nos ha llevado por caminos distintos. David ha sufrido lo que significa tener que trabajar y no saber si podía o no podía estudiar. Hizo máximos esfuerzos y para mí las cosas fueron más fáciles. En fin, es una forma de expresar cómo los problemas comunitarios pueden ser totalmente distintos a lo que le pasa a cada individuo. No sé si estoy acertada o equivocada. ¿Qué pensás, Benjamín? No, yo lo que comentaba... Benjamín quiere hablar. Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, no, de que Marisa presentó un ranking en donde aparecían en diferentes lugares, diferentes comunidades, de que algunas son más y otras menos discriminadas. Y la pregunta que tiene que ver con lo que está hablando Chona es si una persona, cualquiera fuera el lugar que ocupa en ese ranking, lo discrimina, si automáticamente discrimina a todas las comunidades como una instancia de su vida, de la forma en que ve la realidad en ese rechazo al distinto. Este es un planteo, porque es muy importante la naturalización. Hay muchas comunidades que tienen naturalizada la discriminación y hay otros que están, como la comunidad judía, que está mucho más sensibilizada y tiene más historia, digamos. La pregunta es si una persona de las diferentes comunidades es agredida, si eso implica que la persona que agrede es como que lo haría contra todas las formas habidas y por haber de discriminación en diferentes comunidades. Esa es la pregunta, Marisa. A ver, entiendo perfecto, es muy buena pregunta. Mira, hay algunos perfiles que son los que nosotros llamamos que son antisistema. Es gente que, a ver, te voy a dar un ejemplo así de los más burdos y evidentes, que no son difíciles de analizar, como el personaje Cunio, ¿saben quién es? Un pseudo periodista. Sí, periodista. Que sigue diciendo barbaridades por internet, porque lo echaron de América, creo que era el canal, por las barbaridades que dijo. YouTube está lleno. YouTube está lleno de videitos de él. No sabes, yo a veces lo escucho como ejercicio, es insoportable. Llega un momento que no. Horrible. Y bueno, un tipo antisistema, ese tipo de perfiles están en contra de todo lo que, o sea, tienen un pensamiento desde la jerarquía, es un perfil más nazi, y entonces odian a todos los que fueron a la cámara de gas.
Entonces son misóginos, son homofóbicos, son antidemocráticos, son, o sea, sirven los hombres blancos católicos propietarios, o sea, toda la normalidad se reduce a ese grupo, pero en forma burda. Ahora eso mismo en chiquitito le pasa a mucha gente, que supone que el nosotros es por el color de la piel, por la posición económica, por qué inmigración sos, si sos inmigración limítrofe no es lo mismo que si viniste de Europa, o sea, eso persiste. Pero no te podría decir, en esos casos odian a todos, creo que se odian a sí mismos, ¿no? Haciendo psicología barata. Pero en otros casos es como intercambiable, es como muy raro. Yo sé que, por ejemplo, hay mucha pica entre bolivianos y paraguayos. Porque y cada uno con su estigmatización. Entonces, a los paraguayos se los acusa, y a los peruanos de ladrones, creo que es así, y a los bolivianos de sumisos y de que no entienden nada y que miran y todos que vienen a sacarle trabajo a los argentinos, como si los problemas de la Argentina y el trabajo fueran por estos chicos. A ver, ¿sí? Hagamos foco donde corresponde. Pero el que es muy discriminador, claro, es reaccionario y en general todo lo que no se le parece, si no se ve en el espejo en el otro es peligroso, el otro es eliminable. Por eso hay que trabajar tanto en, a ver, 2 minutos de tu vida, ¿le podés dedicar a ponerte en el lugar del otro? Claro, el planteo de la empatía. El planteo de la empatía, ¿no? Es que es eso. Empieza, no, es empático, total. Esa es la palabra, porque simpatía podés no tener, bueno, sobre gustos, está bien, uno elige Seguro. con quién quiere irse de vacaciones, con quién se casa, con quién se va a tomar un café, o sea, pero de ahí a suponer que determinadas personas, por cuestiones aparte súper absurdas, no pertenecen al nosotros, y que eso le daría pie a otro porque el problema con esto es que capaz uno mismo no lo hace, pero le va dando ideas a los tipos peligrosos. Claro. Y les digo que en este contexto actual de pandemia está lleno de lobos solitarios con ganas de salir a liquidar a alguien. Es un peligro. Es un peligro. Entonces tenemos bien, Marisa. Muchas gracias. Realmente estamos en tiempo. Sí. Quería agradecerte muchísimo esta charla, que ha sido fabulosa. Para mí, vos sabés que lo de Gino Germani me impactó cuando fueron ellos a explicar lo que hacían, que es una metodología realmente internacional. Así que es para creer, los números son para creíbles. Y bueno, siempre estás con nosotros. Estábamos por juntarnos en marzo del año pasado por el tema de la escuela modelo, no pudimos, pero en cualquier momento se va a producir. A retomar. Voy a pedirle a Leonardo que haga el cierre final y se despide. Yo puedo, perdón, antes de Leonardo, ¿puedo cerrar yo con algo muy breve que les lea? Les leo un cuento, es un poema muy cortito. Sí, claro, todo esto, claro. Y después, si vas a decirme las palabras, no. No, ese ya lo leí muchas veces, hoy voy a leer otro, que dice así. Identidad se llama, de Tolva Fanem, de una mujer india, y dice así. Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño. Saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le canta su canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha la canción. Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama e igual que para su nacimiento, le cantan su canción para acompañarlo en la transición. En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante,
se lo lleva al centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces le cantan su canción. La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, es el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros. Tus amigos conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometés o las oscuras imágenes que mostrás a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sentís feo, tu totalidad cuando estás quebrado, tu inocencia cuando te sentís culpable y tu propósito cuando estás confundido. No necesito una garantía firmada para saber que la sangre de mis venas es de la tierra y sopla en mi alma como el viento, refresca mi corazón como la lluvia y limpia mi mente como el humo del fuego sagrado. Muy bella es. Marisa, gracias por compartir esa última historia. No agregar más que volver a agradecerte. Sabemos la importante labor que hacen desde el Centro de Estudios Sociales de la Daya, cómo se ha consolidado este espacio, no solamente para ver aspectos de antisemitismo, sino todo tipo de discriminación que lamentablemente apreciamos en ciertas oportunidades en nuestra sociedad, y el hecho de tomar una perspectiva no solamente de luchar contra la discriminación, sino de valorar, de hacer lo que podemos decir en forma sintética en una sola frase, que es poner en valor la diversidad que nos fortalece como sociedad, es una mecánica de construcción permanente que a través de la educación, que es principalmente lo que vos hacés, nos fortalece a todos nosotros. Así que agradecerte que hayas compartido esta tarde con nosotros, y para que le comenten a quien quiera volver a ver esta actividad, que seguramente ya desde mañana estará subida en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Marisa, y gracias a todos por ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Chao.